Muy bien. Eh, Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio al curso virtual de formación de arquitectos en arbitraje, Junta de Resolución de Disputas y Contratación del Estado, en lo concerniente a la clase de hoy, referido al tema de contratación electrónica del Estado se hace y sistemas y métodos de contratación, ¿no? Mi nombre es Edwin Revilla, eh, soy ingeniero de profesión. Tengo más de 20 años en el ámbito de las contrataciones y el tema en general de arbitraje y junta de resolución de disputas. Entonces, acto seguido vamos a pasar a dar a la exposición respectiva. Bueno, solamente tenemos 2 horas, quería indicarles. Son más o menos unas 60, 70 diapositivas. Espero poder darles el alcance necesario. Entendamos que esta presentación básicamente es para tener una noción, un concepto no claro sobre el tema de contratación y ciertos puntos relevantes que nos van a servir básicamente para nuestra labor de formación en el ámbito del arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, la hacen llegar o, como ustedes deseen, hacemos un receso luego de 1 hora y en ese intervalo podemos hacer las preguntas respectivas. ¿Sí? Damos inicio a la misma. Bien, iniciamos con el tema del contrato, ¿no? Conforme al temario señalado, ¿no? En el ámbito de la contratación pública, el contrato es un acuerdo en el que arriban la entidad y el contratista para crear, regular, modificar o extinguir alguna relación jurídica, ¿no? Dentro de los alcances, evidentemente, de la ley y su reglamento. Debe entenderse, señores, les explico acá brevemente, de que el contrato que se celebra en virtud a la norma del Estado es una norma específica, por lo cual las reglas de juego están establecidas ya en dicha norma, ¿no? No, digamos, no aplica el hecho de que podamos tratar de inducir o señalar de que hay otra normativa, por ejemplo, la 2744 que pueda decir que se le aplica, ¿no? La norma de contrataciones es una norma especial para el citado caso y por ende se rige bajo dicho dispositivo. Dentro del tema del contrato hay que tener en cuenta también ciertos conceptos, ¿no? Que están definidos en la norma en el acápite de anexo definiciones, ¿no? Como por ejemplo el tema del contrato original, ¿no? Que básicamente es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena prueba. Es decir, seguidamente de haberse otorgado la buena prueba y haberse consentido dicho acto, ¿no? Es el evento en el cual las partes, en este caso señaladas por la entidad y el contratista, ¿no? Suscriben dicho contrato, ¿no? En atención a lo que se ha establecido en las bases y en la oferta ganadora. Y el contrato vigente viene a ser, pues, digamos, lo que con el transcurrir del tiempo, ¿no? Dentro del plazo de ejecución, ¿no? El contrato original ha sufrido modificaciones o variaciones, ¿no? Propias de algún evento considerado dentro de lo que señala la norma de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber ampliaciones de plazo, puede haber adicionales, puede haber reducciones, ¿no? Reajuste de precios de ser el caso, ¿sí? El contrato en el ámbito de la ley de contrataciones eh, está contenido como un concepto, llamémosle, genérico, ¿no? Es decir, el contrato no solamente es el documento en sí que lo contiene, es decir, la proforma que figura en las bases integradas, que pueden ser 3, 4, 5, 6 hojas, ¿no? Que luego se llenan los datos y se firman por las partes, sino también eh, esas obligaciones que están contenidas en este contrato señalan que se debe tomar también en cuenta cualquier otro documento que haya servido como base del procedimiento de selección y que contenga reglas definitivas, es decir, todo lo que le antecede, por ejemplo, las bases integradas, ¿no? A su vez también la oferta ganadora y, cualquier otro documento que genere obligaciones a las partes. Por ejemplo, ¿no? Eh, en el caso de obras, que es lo que más nos aboca en esta exposición del día de hoy, ¿no?
tenemos, por ejemplo, el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, eso, esa información también genera obligaciones para las partes y forma parte del contrato. Asimismo, el contrato ya está señalado por ley, debe contener ciertas cláusulas obligatorias, ¿no? Por ejemplo, según corresponda, que en la mayoría de casos va a ser así para el caso de obras nuevamente, la cláusula de garantías, la cláusula de anticorrupción, la cláusula de solución de controversias, la cláusula de resolución de contrato por incumplimiento y la cláusula, como bien le señalaba, de tema de riesgos, ¿no? Esta cláusula es importante, les cuento hacia una breve experiencia, por cuanto allí se debe consignar, ¿no? O trasladar de alguna manera lo que ya está en el informe de gestión de riesgos. Es decir, identificarse no solamente los riesgos, sino quiénes son los responsables de qué tipo de riesgo. ¿Para a efectos de qué? De que durante la ejecución contractual eh, se puede imputar a esa parte atribuida dicha responsabilidad y, de ser el caso, corrija la misma, ¿no? Porque evidentemente, si no está identificado, lo más probable es que durante la ejecución contractual, ante un evento justamente de una naturaleza de riesgo y que digamos, se plasme en la realidad, va a generarse una controversia si no se ha identificado cuál de las partes es la que va a asumir, digamos, dicha subsanación, ¿sí? Ahora, no basta solamente en las bases integradas que conforman parte de los documentos de los procedimientos de selección, que se señale simplemente, sí, hay, digamos, a grosso modo, sí, riesgo según, no sé, expediente de contratación, según expediente, según informe tal. No, sino que allí se debe consignar de manera expresa cuáles son esos riesgos y quiénes son los responsables de asumirla en caso de ocurrencia. Es casi tal cual como cuando uno plasma en la cláusula de penalidades el caso de otras penalidades, ¿no? Tiene que quedar expreso, detallado, cuáles son esas otras penalidades. Haciendo el símil, en el caso de riesgo también, cuáles son esos riesgos identificados y quiénes son los responsables de asumirla en caso de ocurrencia. El perfeccionamiento del contrato. Ay, disculpen. El procedimiento de contrato, para el caso, por ejemplo, acá en lo que se ve en la diapositiva, básicamente está dado por el contrato en sí, que en algunas situaciones, dependiendo de lo que inmediatamente vamos a explicar, puede darse también de manera, ah, digamos, análoga con la recepción de la orden de compra u orden de servicio de dicha contratación. Por ejemplo, en el caso de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas, selección de consultores individuales, adjudicaciones simplificadas o subastas inversas electrónicas, necesariamente se tiene que suscribir un contrato. Sin embargo, hay una salvedad. Cuando el contrato propiamente dicho, digamos, es suprimido y puede ser simplemente avalado a través de la emisión y posterior recepción de una orden de compra u orden de servicio. En el caso de adjudicaciones simplificadas, en el caso de comparación, métodos de comparación de precios, en los acuerdos marco, y en subastas inversas electrónicas. Ahora, pareciera que hay una contradicción, porque en la parte superior hemos dicho también adjudicación simplificada, pero no. Ahí tiene, digamos, una particularidad. ¿Cuándo es y cuándo no es, no? Y eso está en función a qué? Al monto de dicho proceso de selección, ¿no? Como lo dice líneas abajo en la leyenda, ¿no? Eh, aquellos montos que no son simplificadas o son subastas inversas electrónicas, cuya cuantía supera los 200.000 soles, allí sí va a ser necesario la firma de un contrato. Si es menor a la misma, basta tan solo con la emisión de la orden de compra u orden de servicio, lo que corresponde. Otra vez, tomando el tema del perfeccionamiento del contrato. Eh, la vigencia del contrato, una vez suscrito, empieza a partir del día siguiente de la misma, de la suscripción, hasta la fecha en que se establezca el contrato o de la fecha en que se cumplen ciertas condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Por ejemplo, este último
esta última línea, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Nuevamente tocando el tema de las obras, que es lo que nos abocan en la presente exposición, es eh, uno puede suscribir el contrato según fecha ah, programada en atención a los calendarios de la norma de contrataciones, pero el inicio de la misma va a empezar muy posteriormente en el caso de obras, porque eso está condicionado a diversos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La entrega de terreno, la designación de un supervisor, ¿no? Del expediente y una serie de elementos o requisitos más que todo, más que elementos, que condicionan a que una vez que se cumplan todas ellas, recién pueda darse inicio al plazo de ejecución. Por otro lado, tenemos en el caso de las subastas inversas electrónicas y en el caso de las subvenciones simplificadas, que como se dijo anteriormente en la diapositiva, estas se perfeccionan a través de una orden de compra o orden de servicio cuando el monto de la cuantía es inferior a 200.000. Disculpe. Este, todos estos documentos, ¿no?, que se generan propios del proceso de contratación deben registrarse en el sistema electrónico de contratación del Estado conocido como SEACE, ¿no? Seguimos. Eh, la norma de contrataciones del Estado, digamos, todo lo tiene de alguna manera determinado con plazos, ¿no? A efectos de que las actuaciones de los funcionarios y de los proveedores, ¿no?, se sujeten a dicho plazo y se tenga con cierto grado de certeza, ¿no?, la oportunidad en la que se va a llevar a cabo oh, la contratación en sí, ¿no? Previamente que se sigan los pasos necesarios señalados en la norma. Por ejemplo, dice, una vez que se tiene acá para firmar el contrato, se ha otorgado la buena pro, se ha consentido. Que el consentimiento no es otra cosa que el plazo en el cual tiene que transcurrir para que cualquier eh, proveedor que haya participado en el procedimiento de selección y que sienta que, eh, digamos, la adjudicación no ha sido llevada a su criterio u opinión de la manera correcta, ¿no? Y va a sustentar dicho reclamo, por decirlo de alguna manera, tiene un plazo de 8 días hábiles para poder presentar, dependiendo, 8 si es concurso de licitaciones o 5 si es acciones simplificadas. Y una vez si no lo ha presentado en ese plazo, entonces se entiende que se ha consentido. Es decir, ya el derecho para poder apelar, como se llama, en concepto técnico, ya venció. Entonces, lo que se ve en la dispositiva presente es que el proveedor que ya ha sido adjudicado, está con consentimiento de dicha buena pro, tiene 8 días hábiles para presentar todos los documentos que han sido señalados en las bases integradas, ¿no? Entonces, como las bases integradas vienen a ser las reglas del juego, tiene 8 días hábiles para presentarlo. Una vez que lo presenta ante la entidad tiene 2 días hábiles para suscribir dicho contrato, obviamente previa revisión de los documentos que han sido presentados y si cumplen conforme a lo dispuesto en las bases. Si dentro de esos 2 días hábiles la entidad eh, observa algunos documentos por X motivo, por ejemplo, caso clásico es que ante la presentación de alguna garantía tipo carta fianza, ¿no? Eh, de alguna manera esa fianza no esté señalada con precisión cuál es el procedimiento de selección sobre el cual está presentando la garantía, ¿no? Por ejemplo, debería decir LP número 001-2024 Gore San Martín, por decir. Y dice LP número 011 de repente, ¿no? Un error de dedo que puede haber cometido en la entidad bancaria del digital. Entonces, ese error que ha sido observado y detectado por la entidad tiene que ser corregido porque tiene que ser expresamente los datos conforme al proceso al cual han participado. Por ende, luego de esos 2 días que la entidad ha revisado y por ende observado dicho documento, puede dar un plazo de hasta 4 días hábiles para que eh, el postor, ante esa evidencia de error, ¿no?,
subsane dicha documentación. Es, si se dan cuenta, dice no mayor a 4 días, es decir, es hasta cuatro. Dependiendo de la naturaleza de la observación, eh, uno puede dar un día, 2 días, 3 días o 4 días, ¿no? Y a eso depende, digamos, no es que sea obligatorio 4 días hábiles, sino depende de la naturaleza de la observación, ¿no? Y la complejidad que la misma conlleve. Por ejemplo, en el caso de una fianza, quizás lo más recomendable sea 4 días porque ahí el proveedor o postor depende de un tercero que es la entidad bancaria y a veces dichas entidades pues manejan sus tiempos, no trabajan, digamos, con plazos, ¿no? Y entonces es mejor darle quizás el plazo máximo que permite la norma, ¿correcto? En relación con lo señalado en la diapositiva anterior, acá se tienen ciertas consideraciones, ¿no? Dice, si la entidad otorga un plazo de subsanción, es decir, en atención a que ha habido alguna observación, como se dice, una vez que subsane el proveedor, igual la entidad tiene 2 días para perfeccionar el contrato, es decir, suscribirlo. Si el proveedor no ha subsanado, de manera automática, pierde la buena pro, ¿no? Así de claro está señalado en la norma. Ahora, también puede darse el caso contrario, que de alguna manera el proveedor haya presentado todos los documentos, está dentro de los plazos, pero por algún motivo la entidad puede ser que no cumpla con perfeccionar el contrato dentro del plazo señalado. Entonces, el adjudicatario, que no es otra cosa que el proveedor, exhortará a la entidad, es decir, le va a requerir a través de un documento eh, que se venza, que se ciña a suscribir el contrato dentro de los 5 días al día siguiente. Si en dicho plazo la entidad no ha suscrito el contrato con el adjudicatario, eh, se queda sin efecto la buena pro y el proveedor se encuentra libre de toda responsabilidad, ¿no? Ahora, evidentemente la finalidad que persigue una contratación es, pues, ¿no? Eh, atender una necesidad, ¿no? Para eso se contrata. No es que simplemente, no es que se privilegie el procedimiento propiamente dicho, sino lo que se privilegia es el fin, evidentemente cumpliendo el procedimiento. Entonces, en el caso que por algún motivo, como se ha señalado en las diapositivas anteriores, no se haya suscrito el contrato, y quizás por causas imputables al proveedor, entonces el órgano encargado de las contrataciones, como normalmente se le conocen otras entidades, como oficina de logística, oficina de abastecimiento, ¿no? En un plazo máximo de 3 días hábiles, va a requerir al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, ¿no? Según el acta de adjudicación, para que perfeccione el contrato, es decir, para que eh, suscriba, ¿no? Un contrato. Ahora, si y los requisitos que va a tener que cumplir este segundo lugar que se le ha llamado para que pueda suscribir el contrato son los mismos que los anteriores, ¿no? Tendrá que presentar los mismos documentos que exigen las bases, los plazos para presentarlos será igual de 8, ¿no? Para que presente todos los documentos, se revisará, ¿no? Y en caso que esté ok todo, se suscribirá, y si no, se pedirá subsanar. Y en el supuesto, digamos, negativo de que eh, sucediera que este segundo lugar al que se le ha llamado y no perfeccione el contrato, ya en ese caso el órgano encargado de contrataciones va a declarar desierto el proceso de selección. Ya no es que va a ir a un tercer lugar o cuarto lugar, no. La norma señala que solamente hasta el segundo lugar en el orden de prelación. Ahora, el hecho de no suscribir un contrato está bien, tiene un efecto inmediato, ¿no? Que lamentablemente va a ser de que no se satisface una necesidad que evidentemente es requerida por la entidad para cumplir sus metas y objetivos. Ese es el efecto inmediato, ¿no? Pero también un efecto, digamos, inmediato y de mediano plazo, a su vez, que es el llamado, si la razón por la cual no se ha suscrito el contrato es imputable al proveedor, es que se va a tener que seguir
con un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Lo que es lo que señala la normativa de contratación pública. Entonces, en ese caso, el expediente que se ha generado por no suscripción de contrato y con todos sus antecedentes va a tener que ser remitido al Tribunal de Contrataciones del Estado a efectos de que ellos determinen las responsabilidades del caso y las posibles sanciones a que pueden estar sujetas, ¿no? Ahora, la entidad puede ser que no suscriba contrato también, pero por causas totalmente justificables, ¿no? Que también la norma lo señala de manera expresa. Por ejemplo, señala que puede darse el caso porque hay un recorte presupuestal, ¿no? O por norma expresa. O también dicha necesidad, que es lo que se pretendía contratar, ¿no? Para satisfacer dicha necesidad, ha desaparecido, ¿no? Porque en el Estado a veces suceden esas cosas, ¿no? De manera coyuntural se prioriza una sobre otra, ¿no? Y entonces, debidamente sustentado, evidentemente, eh, podrá darse el caso de que la entidad ante ese sustento justifique la no suscripción de dicho contrato. Seguimos. Como le decía en las diapositivas anteriores, hay una serie de documentos, ¿no? necesarios para la suscripción de contrato, ¿no? Como se le conoce para el perfeccionamiento. Normalmente son documentos que se puede decir mm, estándar de alguna manera, ¿no? O recurrentes, ¿no? Lo más común es las garantías, ¿no? Salvo excepciones que señala el reglamento. El contrato de consorcio en caso de que el postor adjudicado se haya presentado en consorcio, ¿no? El código de cuenta interbancaria, ¿no? Que es necesario a efectos de que durante la ejecución contractual, cuando corresponda a efectuarse el pago, ¿no? Ya se tenga determinado la cuenta en la cual se va a hacer el abono respectivo. Los documentos que acrediten que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponde, es decir, las facultades legales, ¿no? Que señalan, pues, que la persona ah, X, ¿no? Está facultada legalmente para suscribir el contrato en representación de dicho proveedor, ¿no? Y el es importante porque son a veces documentos que de alguna manera generan ciertos problemas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Dice, documentos que acreditan requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. Y es el que más nos aboca ahora en esta exposición. Lamentablemente esto es complicado, bueno, digo por experiencia, porque es un tema que el OCE a través de sus profesionales lo implementó expresamente más para esta norma, ¿no? La 3225, que ya tiene como 4 años, 6 años, creo, si no me equivoco, un poco más. ¿En qué sentido? Porque se entiende que los requisitos de calificación son evaluados y verificados normalmente durante la etapa de selección, pero ante la casuística y ocurrencia y estadística que tenía el OCDE, que eso implicaba a veces mucho procesos en teorías, no en teorías, bueno, en realidad quedaban desiertos, pero era, ¿por qué? Porque presentaban documentos a los proveedores que no eran muy claros, que tenían que mandar a fiscalizar en ese momento, y la oportunidad de la buena proce demoraba más. Consideraron conveniente que dijeran, no, simplemente los requisitos de calificación se acreditan con declaración jurada durante la etapa de selección, es decir, cuando presenta la oferta, y una vez que el ganador se haya determinado, eso que señaló vía declaración jurada, recién se acredita o sustente durante la etapa de perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, si se dan cuenta, estos requisitos de calificación, por lo general, por no decir siempre, básicamente son de carácter técnico, ¿no? Entonces, esa, digamos, esa responsabilidad y expertise de evaluar requisitos de calificación de tipo técnico, se la trasladan al órgano de contrataciones cuando en realidad el órgano de contrataciones poco o nada sabe sobre esos temas o tiene las competencias para evaluar esos temas. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, cuando llegan los documentos
que presente el proveedor para la firma de contrato, este, lo que normalmente debería hacer el órgano de contrataciones es solicitar el apoyo al área técnica a efectos de que realice una verificación de dicha documentación, ¿no? En su calidad de área técnica, para la redundancia. Entonces, es un poquito complicado, ¿no? Entonces, y a veces se demoran más del plazo o están viniendo justo contra el plazo y para firmar contrato es un poco complicado, dado que, como le decía en las diapositivas anteriores, luego que presentan los documentos, la entidad solamente tiene 2 días como máximo. Dentro de los 2 días siguientes debe como máximo suscribir contrato. Entonces, imagínense, ¿no? Es un poquito eh, delicado. Bueno, acá hay unos requisitos adicionales en caso de obras para la presentación de documentos para la suscripción del contrato. Bueno, lo que señala la norma también, ¿no? La constancia de capacidad libre de contratación, el programa de ejecución de obra, el calendario de adquisición de materiales e insumos, el calendario de utilización de equipo, el sagrado de partidas, etcétera, ¿no? Y que también estos documentos, como haciendo referencia al tema anterior, son de carácter técnico que evidentemente quien debe revisarlos, ¿no? Es el área técnica, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. El contrato puede sufrir modificaciones en el transcurso de su vigencia y ejecución, ¿no? A grosso modo, les voy a decir nomás, dado que en la siguiente clase entiendo yo que van a ver el tema de ejecución contractual y lo más probable es que aborden estos temas a mayor detalle, ¿no? El contrato puede sufrir diversas modificaciones, pero que están expresamente señaladas en la norma de contrataciones. Es la ejecución de prestaciones adicionales, que no son otra cosa que los famosos adicionales, la reducción de prestaciones, que son las reducciones, las ampliaciones de plazo, ¿no? Esas están así expresamente señaladas en la norma. Y hay una cuarta que dice, otras contempladas en la ley y el reglamento, que también indica de manera expresa, son aquellas en las cuales no están ninguna de las tres anteriores, pero sin embargo, para llegar a esas otras modificaciones, punto 4, contempladas en la ley y el reglamento, deben cumplirse también ciertos requisitos que son en los respectivos informes correspondientes que sustenten que ninguna de las tres anteriores las alcanza, ¿no? Y que lo que señala la norma eh, es que a través de dichos informes se sustente, digamos, la pertinencia de la misma, ¿no? De poder modificar el contrato, este es el caso. Bueno, acá un breve resumen, ¿no? En los adicionales son con resolución previa, así lo señala la norma, resolución, ¿no? No es que va a haber una adenda, no. Normalmente también eso es lo que les quiero comentar. Este, la norma señala que para aprobar un adicional o una reducción se hace un acto resolutivo y por ende todas las entidades hacen una resolución, ¿no? Pero no señala que sea necesaria en atención a dicha aprobación de adicional o aprobación de reducción la celebración de una adenda. La norma no lo señala para nada, no está condicionado a que, es más, con la sola resolución, el proveedor, sea de adicional o de reducción, el proveedor está obligado a acatar lo dispuesto en dicha resolución. Y no es que pueda decir, no lo hago, o sí no, si es que no firmamos una adenda. Eso no está considerado en la norma de contrataciones, eso hay que tenerlo muy claro. Que quizás por una buena práctica algunos gestores, ¿no? Públicos o a veces el órgano de control interno señala, pero si esto está modificando el contrato, debería también haber una adenda. Puede ser, ¿no? Como se vuelvo a repetir, eso ya queda un tema discrecional, ¿no? Es una buena práctica, puede ser, pero no es obligatoria y no condiciona a que digamos, la ejecución, ¿no? De una tarea en atención a la aprobación de un adicional o a la aprobación de una reducción, eh, tenga que celebrarse primero una adenda correspondiente. No, basta con tan solo la resolución propiamente dicha. ¿Sí? Los montos máximos o bueno, los topes máximos de reducción o adicional son 25%, ¿no? En caso de ampliaciones de plazo, dice, procede la ampliación en los siguientes casos.
por aprobación de adicional siempre que afecte el plazo, ¿no? Es decir, si ese adicional de alguna manera afecta el plazo en la ruta, tendrá la aprobación respectiva. O por atrasos o paralizaciones no imputables a congresistas ajenas a su voluntad. Evidentemente, esta solicitud de ampliación, como les decía, todo en la norma de contrataciones tiene un plazo que debe solicitar dentro de los 7 días siguientes, hábiles siguientes, de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. No, no antes, porque evidentemente no tendría sentido decir, si no ha finalizado el hecho generador, cómo saber cuántos días más se le va a dar, ¿no? Tiene que ser apenas termine ese hecho generador que ha paralizado o ha obligado a paralizar la obra en su momento. Y la entidad tiene un plazo para resolver, es decir, tomar una decisión y dar una respuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes. Como les decía, los casos clásicos de modificación de contrato eran adicionales, reducciones o ampliaciones de plazo, y la cuarta era otras modificaciones que no tienen que ver con las tres anteriores. Pero la norma señala de manera general diciendo que pueden ser sobre hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, ¿no? No son imputables a las partes, permite que el contrato alcance su finalidad de manera oportuna y eficiente y cumplir requisitos y formas. Otro tema relevante, imagino que también lo van a tomar con mayor detalle en la etapa de ejecución contractual, que es la siguiente clase, eh, que debe tenerse bien claro también en el contrato, es el tema de las penalidades, ¿no? Porque de alguna manera es punto referenciado para que a veces se generen controversias propiamente dichas, porque evidentemente ningún contratista va a desear que le apliquen penalidad, porque su razón de ser es ganar dinero, ¿no? Y aplicarle penalidades implica pues que va en desmedro de ellos, ¿no? Y otra porque eh, la entidad a veces puede aplicarlas de manera, digamos, no sé si llamarla indebida, pero peca de exceso, ¿no? Y prefiere que aplicarla cuando quizás a veces en algunos casos no corresponde y espera que el proveedor reclame y eso genera la controversia respectiva, ¿no? O a veces nos dejamos llevar por lo que las opiniones que nuestro órgano de control interno señala que sí debe aplicarse penalidad acá y entonces ante esa situación a veces nos vemos obligados a aplicarla, ¿no? Y lo peor sería aplicarla indebidamente, es decir, mal calculada también, ¿no? Y generando la controversia respectiva. Entonces, y lo cual a veces lleva a su vez, ¿no? A los famosos informes de auditoría, ¿no? Que nos eh, quita, digamos, mucho sueño, por decirlo de alguna manera. Cabe señalar que la penalidad por mora, ¿no? Es hasta un 10% del monto del contrato, ¿no? No más allá. Si por algún motivo, al efecto de determinarla y calcularla, nos sale matemáticamente que esa penalidad, por ejemplo, sale 500 y, por ejemplo, un contrato era de 40.000, por decir algo, y el monto máximo es 10%, estaría 400, ¿no? Bueno, 400 o 4.000, disculpen, sería 5.000. Entonces, no podría aplicarle yo el monto determinado de 5.000. ¿Por qué? Porque según la norma señala que es máximo hasta el 10%. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si bien matemáticamente la determinación, el cálculo de esa penalidad puede salir mucho mayor, el tope es el 10%. ¿Sí? De manera similar, también hay la norma señala la posibilidad de aplicar otras penalidades, ¿no? Que son aquellas penalidades que, digamos, no tienen o no guardan relación con la penalidad por mora, ¿no? Son determinadas en su concepto por el área usuaria en atención a diversas circunstancias propias de la naturaleza de la contratación o del objeto contractual, como por ejemplo, ¿qué les podría decir? El caso clásico, ¿no? Un servicio de seguridad y vigilancia. Eh, Normalmente las entidades ponen otras penalidades concernientes, por ejemplo, decir que si el agente, ¿no? De seguridad no está en su puesto, eh, demora llegar a su puesto, por ejemplo, eh, más de una hora,
Entonces, por cada ocurrencia le cobro eh, el 1% de la UIT, por cada ocurrencia. Entonces, ahí está determinado. Por no contar con carnet de SUCAME vigente, ¿no? Le cobro el 0,5% de la UIT. Entonces, por cada ocurrencia y por cada vigilante. Entonces, esas son, digamos, otras penalidades que la entidad en atención a su experiencia va a determinar y considerar dentro de sus términos de referencia o especificaciones técnicas lo que corresponda. En el caso de obras específicas, como bien la señala esta diapositiva, incluyen las previstas en el capítulo 6 del reglamento, ¿no? Ahora, una vez que se ha alcanzado la penalidad máxima, es decir, el tope del 10%, la entidad puede resolver el contrato. Si se dan cuenta, dice la palabra puede, es decir, no es imperativo, ¿no? Es facultativo. Ya la decisión, ¿no?, de gestión que se tome a efectos de resolver dicho contrato dependerá, digamos, de muchas condiciones. Por ejemplo, podría ser que eh, el contrato quizás ya falte, es un contrato anual, en el caso que sea una prestación periódica, eh, de 12 meses ya faltan 2 meses, ¿no? Uno puede decir, oye, lo resuelvo ahorita. Sí, pero el hecho de poder generar, suplir ese vacío de los 2 meses, si es que resuelve el contrato, para que venga otra empresa, de repente genera mayores costos, tanto en horas hombres, ¿no? En recursos para que poder suplir esa necesidad de 2 meses. Uno. Otra, de repente no sea tan atractiva para otras empresas decir, oye, por 2 meses voy a mover todo una logística para que tú me contrates a un precio de, digamos, competitivo de un año, no es atractivo, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar esa facilidad o esa facultad que nos otorga la norma de decir, poder resolverla, ¿no? Va a depender de muchos factores, ¿sí? En el caso de otras penalidades, como les hablaba, ¿no? Siempre hay que cumplir ciertas condiciones o requisitos, ¿no? En el recuadro, si bien se señala, hay que ver cuál es el supuesto de aplicación de la penalidad. Como les decía, ¿no? En el ejemplo que les hablaba sobre el tema de la empresa de seguridad y vigilancia, eh, era, por ejemplo, por no tener, el supuesto es, me voy a aplicar penalidad por no contar con carnet de SUCAME vigente. Ya, ese es el supuesto. La fórmula de cálculo, como les decía, era el 0,5% de la UIT. El procedimiento es el procedimiento en el cual se va a acreditar que se ha incurrido, digamos, en dicha falta, ¿no? Porque si no podría tomarse de manera arbitraria, siempre hay que acreditarse. Entonces, la acreditación quizás sea a través del jefe de servicios generales, ¿no? Eh, Hace periódicamente una revisión de los carnets de SUCAME, evidencia que el carnet de SUCAME de vigilante tal no está vigente a la fecha tal, ¿no? Y le saca una copia y firman un acta, este es el caso, ¿no? El vigilante con el jefe de servicio. Entonces, siempre hay que acreditarlo. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar al lo que también nos señala como parte del temario del día de hoy, ¿no? Lo que es el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, el famoso CAC. Ya, señala. ¿Qué es el CAC? Es el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado que permite el registro de información de las compras públicas que realizan las entidades públicas contratantes. Bueno, en realidad es una gran herramienta, ¿no? En cierta forma, que permite que la información se encuentre en línea de manera transparente, ¿no? Y se evite mucho, en cierta forma, ya, digamos, esos puntos débiles que habían antes de que existiera esta plataforma respecto a la presentación de ofertas, ¿no? Propuestas y también de información oportuna, ¿no? A, a la ciudadanía y a los interesados en general, ¿no? Les voy a hablar brevemente acá del tema del CAC, ¿no? Bueno, normalmente los que trabajamos en el Estado, sea tanto como, digamos, como funcionarios o en la parte privada como empresarios o proveedores, ¿no?
deben generarse una clave para que puedan accesar al SEAS. Pero no significa que toda la información esté necesariamente con clave. Hay también información pública que se los voy a pasar a señalar en un momento. Hay una directiva que regula el tema justamente de esto para los accesos, ¿no? Directiva 003/2020 de 12, señala todo un procedimiento con unas fichas que se tienen que solicitar, ¿no? No sé si en el caso de alguno de ustedes como participantes, si son funcionarios públicos, ¿no? Y de alguna manera, en atención a su labor, tengan que solicitar formatos de B para requerir clave se hace, lleven un control sobre eso también, porque les cuento una experiencia muy, muy particular que me sucedió. Bueno, eh, como todo es electrónico, ¿no? A veces sucede, bueno, sucedió, es más, es una debilidad fuerte que tiene el OCE, que pasó algo por ahí, no, me pasó, mejor dicho, por ahí por la época misma que deben haber escuchado hace como un par de años, más o menos, el tema este del famoso caso del tarot en el OCE, ¿no? Que era la venta de información del sistema, ¿no? A determinados proveedores, acceso a información. Pero en mi caso no fue tan así, pero igual nos, ¿qué se puede decir? Nos falsificaron la firma y solicitaron claves, se hace a nombre mío, a nombre de mi jefe inmediato y a nombre de la entidad, ¿no? Pero como todo es electrónico, el papel aguanta todo, entonces sería bueno siempre que consideren un control sobre qué claves están solicitando y que alguna persona, ¿no? Monitoree, digamos, la vigencia de las mismas, ¿no? Bueno, acá vienen los requisitos para solicitar la clave se hace, contar con RU, llenar todos los campos, en fin, debe contar con la firma del jefe de administración o del jefe de abastecimiento, ¿no? Era mi caso. Es más, si alguna persona ya está trabajando en otra entidad pública y ya obviamente le han generado su clave se hace, debe dejar sin efecto dicha clave para que se la puedan habilitar en la otra entidad, porque cada clave tiene, digamos, como dos llaves de acceso, ¿no? Una que puede ser su número de DNI o RU y también la entidad en la cual va a laborar o en la que está laborando, ¿no? Como le comentaba, todos los trámites vía electrónica. El acceso social es personal e intransferible. Acá, como les decía, recomendaciones finales, justamente me adelantaba. Hay que verificar periódicamente la vigencia de los certificados se hace asignados a la entidad, ¿no? Para no nos vayan a sorprender a alguien ahí contando con una clave que no le corresponde porque no trabaja para la entidad y de ser el caso pueda estar teniendo información privilegiada, ¿no? El se hace fuera de lo que les acabo de comentar como herramienta de registro de información, ¿no? También les señalaba que tiene muchos otros usos, ¿no? Por ejemplo, cada vez el OCE le está dando, digamos, mayor participación. Una de esas es el registro ahora, en el caso nuestro que vemos obras, ¿no? Siempre ha existido el cuaderno de obras, ¿no? De manera física. Pero ahora ya se ha implementado hace un par de años o un poco más, si no me equivoco, el cuaderno de obras digital, ¿no? Entonces, esto también se hace a través de la misma plataforma, a efecto de que todo quede consignado allí. Entonces, es una bondad más de este sistema, que si bien no es perfecto, pero el fin que persigue sí es muy bueno, ¿no? Entonces, eh, la idea es ir, digamos, mejorando su uso, pero como fin les señalo, ¿no? Es muy positivo, ¿no? Como fin que persigue. Otro tema que también se está viendo ya a través de la plataforma de SEACE es el registro de las valorizaciones de obra, ¿no? Eh, por ejemplo, como dice en la diapositiva, dice, las valorizaciones de obra las presenta el supervisor o inspector de obra vía mesa de parte de la entidad, el cual es evaluado por el área usuaria para brindarle conformidad y proceder a su pago. Algunos de los problemas que se generan es básicamente la demora en los pagos de las valorizaciones. Evidentemente, como ustedes
comprenderán, eh, cuando siempre salen las noticias, cuando siempre miran a las entidades, la entidad X tiene una ejecución presupuestal baja, ¿no? No ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Claro, ¿por qué? ¿Qué sucede? Puede ser que sí digamos, tenga contratos grandes de obras, ¿no? En ejecución, pero los temas de pagos no se están efectuando en la oportunidad que el caso amerita, ¿no? Y se entiende que, pues, que en términos monetarios, los contratos de obra son los que más mueven el presupuesto, como se dice en la jerga pública, los que más mueven la aguja, ¿no? Presupuestal. Entonces, eh, cuando luego se ha hecho una indagación, ¿no? Respecto a este tema, ha observado, pues, que los temas de los pagos correspondientes a valorizaciones de obras son los que más se han demorado, ¿no? Más se han demorado. ¿Y por qué? Porque, bueno, todos sabemos que las obras tienen una complejidad propia de su naturaleza y por ende todo el mundo trata de estar, digamos, más exigente uno que otro, ¿no? Por decirlo en el mejor sentido. Entonces, piden mayores documentos de los que ya están consignados en las bases, es decir, de los que están consignados en las bases como documentos obligatorios que forman parte del expediente de pago. Entonces, lo que se ha tratado de prever es decir, señores, ¿por qué la entidad MINSA pide tantos documentos para una obra y la entidad MTC pide esto y la entidad vivienda pide lo otro? Sí, es casi similar. Entonces, lo que no se ha tratado de ver ahora es decir, implementar esta plataforma dentro del SEACE de registro de las valorizaciones, ¿no? Todo que sea a través de dicha plataforma. Primero, para minimizar tiempos y transparentar. Como dice acá esta diapositiva, los beneficios inmediatos que trae es la reducción de documentación innecesaria de los expedientes para que tengan el pago de la valorización. Es decir, van a ver simplemente una especie de checklist. Estos son los documentos básicos, ¿no? Y la información y documentos van a estar digitalizados, ¿no? Entonces, de alguna manera también se va a minimizar el tema de archivamiento, ¿no? Y la búsqueda de información. Este dispositivo es similar al anterior, ¿no? Hay uso obligatorio a partir del 17 de enero de 2022, ¿no? Hace 2 años. ¿Quiénes son los usuarios autorizados a interactuar con esta herramienta, ¿no? Evidentemente, en el caso de obras, tiene que ser el inspector o supervisor de obras, ¿no? El área usuaria, ¿no? Para que registre la conformidad. Y el contratista, ¿no? También. Y otros perfiles, obviamente, es como en la labor básicamente de control o de transparencia, ¿no? Que puede ser el OSI, evidentemente, el OCE mismo o el MEF, ¿no? Como les decía, acá hay una serie de documentos que la propia directiva del OCE, para el caso del registro de valorizaciones, ha señalado que deben registrarse en este módulo del SEACE, ¿no? El que es responsable digamos, de este tema es el inspector o supervisor. Pero, como dice acá en la viñeta que está en el medio, ¿no? Lo que estoy señalando, miren, es un punto bastante importante que de alguna manera fue eh, producto de la indagación que hizo el OCE, ¿no? Dice, tampoco se debe exigir que la documentación esté federateada ni firmada por representante legal. Es decir, habían casos, ¿no? Había casuística que decían, no, acá este documento no vale porque no lo firma nadie, tiene que estar firmado adicional a lo que ha firmado el representante legal de ser el caso, tiene que tener notarial, ¿no? Como siempre dijimos, y una serie de elementos que lo que más hacían era realmente entorpecer y el fundamento que esbozaba algún profesional de la gestión era simplemente un exceso, ¿no? Digamos, de cautela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando no había ningún indicio de que el documento, por ejemplo, pueda ser falso o adulterado.
Aquí está la famosa tabla que señala los documentos propios necesarios para que conforman el expediente de pago, ¿no? Para los diversos casos de valorizaciones de obra, ¿no? Por ejemplo, dice, eh, esto de acá son todos los documentos a presentarse y las columnas señaladas acá dependen, son cada situación que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, cuando es obra principal es la valorización de obra principal, cuando ocurra adicionales es la columna que está en verde, ¿no? Y las X señalan qué documentos deben estar conformando como parte de dicho expediente, ¿no? En verdad esta parte me parece bastante importante y necesaria, ¿no? Para que los pagos puedan, digamos, correr de la manera más diligente, ¿no? Y tengamos una especie, digamos, de confianza proveedor-entidad, ¿no? El proveedor sepa con cierta predictibilidad en qué oportunidad se le puede pagar y que no va a demorar tanto por, digamos, exigencias que no están contempladas en la regla de juego, que son las bases integradas. eh, las entidades también se van a manejar ya con un criterio más uniforme, ¿no? Y la ejecución presupuestal se va a llevar también de manera más oportuna, ¿no? Y va a evitar, en el sentido de que al proveedor, al saber que su oportunidad de pago va a ser, digamos, ya no tan larga como tradicionalmente de manera errónea era, sea, digamos, de una manera más eficiente, ¿no? Y por ende también quizás hasta los valores ofertados bajen, ¿no? Porque acuérdense, eh, un proveedor tiene una estimación de cuándo va a ser el retorno de su dinero, entendiendo que si los plazos de pago se dilaten demasiado, evidentemente va a castigar su oferta con ese plazo de pago. Pero si entiende que de alguna manera se gana la confianza el Estado de parte de los proveedores de que la oportunidad de pago se va a realizar de manera más oportuna, los costos deben bajar, ¿no? Otro tema que también señala es que a partir de determinados años, serán desde el 2016, por lo menos 2014, por ahí, 2014, 15, el SEA ha tenido ya una mayor integración con otras plataformas o aplicativos que el sector público maneja, ¿no? Uno de ellos es el famoso SIAF. ¿Por qué? Porque a través del SIAF es donde se ve realmente la ejecución presupuestal, porque es el sistema que maneja todo el tema eh, presupuestal financiero, ¿no? Entonces, han tratado de que de alguna forma vaya de la mano el SEACE, que es donde se registran los contratos de manera, digamos, real como papel, como información, y como esa información ahí se consignan ciertos montos, vaya de la mano con la parte eh, real de ejecución financiera presupuestal, que es el CIAF. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a observar esa interacción que tiene, ¿no? Eh, Se van a dar cuenta que algunos que ya han visto el tema de contratación pública, como todo en la vida, ¿no? Toda contratación tiene que, aparte de nacer con una serie de documentos requisitos, también con un presupuesto habilitado. Entonces, este presupuesto habilitado es la famosa certificación de crédito presupuestario, ¿no? Y una vez que se tiene esa certificación de crédito presupuestario, se registra en el SEACE como parte de los actos preparatorios y como parte de la convocatoria. Entonces, como se dice, sistémicamente va amarrado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para tener una especie de orden de qué es de cómo es, o de qué es el dinero que será asignado a una entidad y en qué se tiene asignado a gastar. Entonces, cuando, disculpen, ya se suscribe el contrato, ya ese dinero quedó totalmente, llamémosle en término coloquial, amarrado, ¿no? Ya no se puede liberar porque evidentemente ese dinero, ese registro presupuestal o certificado de crédito presupuestario, va a avalar, ¿no? Que ese contrato que se ha suscrito y que va a entrar en ejecución o que está en ejecución, eh, va a poder ser honrado en su pago cuando se ejecute. Entonces, eh,
tiene todo ese enlace, ¿no? Y en el caso que por algún motivo se resuelva o se declare nulo un contrato, también conlleva a que todo este tema que ven ustedes, esta gráfica que ven acá en la diapositiva, eh, se tenga que desengranar, por darle de alguna manera un nombre, ¿no? Y no es nada fácil porque son otros sistemas que no son propios de la entidad, hay que interactuar con el MEF, hay que interactuar con el OCE, ¿no? Y seguir una serie de pautas, ¿no? Es una más de las interrelaciones que tiene el SEAS, ¿no? Bueno, el objetivo principal del SEAS es facilitar el seguimiento de la ejecución de inversiones mediante la trazabilidad y transparencia de la información en el caso de inversiones, ¿no? Objetivos específicos, evitar duplicidad de registros, brindar información oportuna, es evidente porque es un sistema de 24/7, y también optimizar el tiempo de búsqueda, ¿no? Porque también podemos buscar información, como les decía en un momento, sin necesidad de clave, ¿no? Con el famoso buscador de procesos de selección. Eh, bueno, quería hacerles una pregunta si quieren hacer algún break de unos 5 o 8 minutos o continuamos, por favor. ¿Me confirman? Buenas. ¿Me confirman si desean seguir o hacemos un alto, por favor? Un alto, profesor. Ya, entonces hacemos un alto de son 9:08, 9:15 máximo, por favor, nos estamos incorporando, ¿sí? Correcto, profesor, correcto. Gracias.
Buenas noches. Nos reincorporamos, por favor. Correcto, profesor. Estamos atentos. Gracias. Disculpen la demora. Bien, No se seguimos con preocupe. el otro punto del temario, ¿no? Los sistemas de contratación. La norma de contratación considera los sistemas de contratación que son básicamente los siguientes. Son el sistema de suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas, porcentaje y honorario fijo y comisión de éxito. De estos, los más usados son casi los tres primeros, ¿no? En orden de, digamos, de importancia o de ocurrencia, básicamente la suma alzada y precios unitarios son los que más se presentan en el tema de contrataciones. Vamos a ver algunas breves conceptos, ¿no? Sobre cada uno de ellos, ¿no? La suma alzada dice, está referida a aquellas cantidades, magnitudes y calidades de la prestación que están definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Es decir, cuando normalmente se usa suma alzada, cuando nosotros sabemos, no sé pues cómo llamarlo, con cierto grado de certeza o precisión, lo que se quiere que se haga. Por ejemplo, voy a poner, voy a poner este ejemplo, ¿no? Queremos acondicionar un determinado espacio, ¿no? Ni siquiera es una obra, simplemente un acondicionamiento, ¿no? De una oficina, ¿no? Un solo espacio de 5 metros por 6, ¿no? Vamos a hacer un pintado, ¿no? Vamos a poner cielo raso, eh, el piso se va a resanar, se va a hacer cableado eléctrico, cableado de red, ¿no? Entonces, tenemos todo determinado allí, ¿no? Hay sus planitos, sus especificaciones, todo. Entonces, allí vamos a aplicar el concepto de suma alzada, ¿no? Es decir, el proveedor tiene que, en todo, en base a todo lo que le hemos dicho que tiene que hacerse, que está determinado en las especificaciones técnicas o términos de referencia, lo que corresponde en su momento, sobre eso cotizar. Y sobre esa cotización, digamos, la entidad deberá pagar lo que tiene que hacer, ¿no? Si por algún motivo, digamos, no sé, pues, nada es claro en toda la vida, ¿no? Hay ciertas impresiones y tiene que culminar algún trabajo extra del proveedor porque hay cierta imprecisión, no sé, igual no se le va a pagar más, salvo que, digamos, califique como un adicional, que no va a ser el caso por lo general, ¿no? Entonces, cuando hay cantidades determinadas, o especificaciones determinadas, se paga o se utiliza el concepto de suma alzada. Por ejemplo, otro tema de suma alzada es por ejemplo, el servicio de vigilancia, el servicio de internet, ¿no? Porque está determinado. Yo quiero internet, no sé, pues, ¿qué le puedo decir? De banda de, no sé, pues, de 400 megas, ¿no? Por todo un año, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta eso? Ya. Y sobre esa base se va a pagar y el concepto a utilizarse sería de suma alzada. Oye, yo tengo una entidad que tiene tres sedes. Determino que necesito por cada sede cuatro vigilantes. Ya, son 12. Entonces, sobre esa base es lo que se dice suma alzada. Por ejemplo, ahora, yéndome al otro sistema de contratación, es el de precios unitarios. Como su nombre lo indica, es porque el tema a pagarse, cuando tengo digamos, lleguemos al tema de pago, eh, la contratación ha sido determinada en base a dicho concepto de precios unitarios. ¿Por qué? Porque no se tiene la certeza de, digamos, si no se tiene una estimación, más que todo esa es la palabra apropiada, se tiene una estimación de qué es lo que se requiere contratar o qué es lo que se quiere contratar o cuánto es lo que se quiere contratar. Ejemplos clásicos de estos, por ejemplo, son lo más común en el tema de servicios, ¿no? Eh, el servicio fotocopiado, ¿no? Una entidad trabaja en un servicio fotocopiado estimado de, no, no sé pues cómo decirle, 300 millones de hojas al año. Pero es un estimado, porque no es que exactamente lo sepa, eso lo ha determinado en base a su histórico del año pasado, quizás no. Hoy se han sacado esto, la oficina tal sacó esto, este año va a haber este evento, por lo cual necesitamos sacar copias también, en fin, y estima. Y va a ser más o menos, digamos, seguro durante la ejecución esa cantidad. Entonces, lo que se va a tener que pagar al proveedor
es en función al precio unitario ofertado por cada una de estas copias, ¿no? Entonces, el sistema que más se le ajusta a dicha naturaleza de prestación es el de precio unitario. Otro ejemplo, así como el servicio de fotocopia, podemos tener el tema del servicio de mensajería, ¿no? Enviar mensajería, paquetes o documentación de tantos gramos, tantas veces, tanta cantidad a tales destinatarios, es decir, tal provincia, tal distrito, ¿no? Son estimaciones. No sabemos que siempre vayan a ir a tal distrito, no sabemos que tal cantidad vaya a ir a tal distrito, no sabemos que tal, de tal medida o peso vaya a ir, ¿no? Entonces, la mejor manera de pagar, digamos, de ver el sistema que se le acopla o se le ajusta a este objeto contractual es el de precios unitarios. Esquema mixto, dice, ¿no? El esquema mixto es básicamente la unión de suma alzada, precios unitarios y la tarifa, ¿no? También puede ser aplicado en el caso de obras, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una parte que sí está totalmente determinada, es decir, se sabe lo que se quiere hacer, y otra que en función, por ejemplo, normalmente sucede en obras que tienen también parte de tipo carreteras o saneamiento donde va a haber removimiento de tierras, ¿no? Porque no se sabe cuál es el volumen exacto o preciso que vaya a necesitarse mover. Entonces, por eso ahí aplican el sistema de esquema mixto para esas partidas, digamos, el tema de precios unitarios, por ejemplo. Entonces, el sistema de tarifas dice, ¿no? Es para consultorías en general o consultoría de obra, cuando no puede conocerte con precisión el tiempo de prestación del servicio. Claro, allí el especialista, el que va a brindar la prestación, y, dependiendo de sus horas efectivas de trabajo, dirá, oye, mi hora hombre, mi hora profesional es tanto, ¿no? Entonces, sobre tal base es que se le va a, digamos, a efectuar el pago. El tema de porcentajes, ¿no? Bien señala la diapositiva, en aquellos casos que aplica más para el caso de servicio de cobranza, recuperaciones, prestaciones de naturaleza similar. Y de dolores de éxito, bueno, yo lo he visto más en el caso de contrataciones, justamente como le dice el ejemplo, ¿no? En el caso de contrataciones de lo que se denomina el servicio de defensa legal para funcionarios, ¿no? Hay los abogados lo manejan muy bien este tema, ¿no? De que hay un honorario fijo, ¿no? Que evidentemente ellos siempre van a señalar y el cual van a cobrar. Y también dicen en el caso de que mi defensa sea exitosa, es decir, el resultado sea favorable a su patrocinado, ¿no? Eh, Va a tener una bonificación de éxito. Si bien dentro del temario no estaba expresamente señalado, pero me parece que va de la mano con lo que estamos viendo ya en estos puntos, que es el sistema de contratación y lo que veremos más adelante, que son los métodos de contratación, que no es otra cosa que los procedimientos, hablar de esta parte de la modalidad de ejecución, ¿no? Porque tienen correlación todos, ¿no? Lo señala la norma, dice, la modalidad de ejecución eh, están estipuladas en el artículo 37 del reglamento, ¿no? Básicamente son dos, el sistema llave en mano y el sistema de concurso, disculpa, no, la modalidad llave en mano y la modalidad concurso oferta. Eh, la modalidad llave en mano es aplicable para condiciones de bienes y obras, dice, ¿no? En el caso de bienes, el postor oferta, además de esto, su instalación, puesta en funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje, hasta la puesta en servicio, y en ser el caso de la versión expediente. Por ejemplo, ejemplos clásicos de llave en mano para el caso de bienes, algo sencillo, es como por ejemplo cuando uno compra un equipo de aire acondicionado. Como tal, si se dan cuenta, el aire acondicionado es un equipo, es un bien, ¿no? Uno podría decir, ya lo compro en determinada tienda, ¿no? Y ya está. Pero normalmente las entidades lo que buscamos es no solamente comprarlo, sino también que lo instalen, ¿no? Para, ¿por qué es provechoso eso? ¿Por qué es bueno o positivo? Porque tenemos una sola responsabilidad asignada al proveedor. Es decir, él me vende y me garantiza la calidad del producto de alguna manera, por llamarlo así,
y también que la instalación se haga de la manera correcta, porque si hiciéramos, creo yo, solamente la compra del bien, es decir, la compra del aire acondicionado, y la instalación la contratamos aparte con otro proveedor, puede traer muchas consecuencias nada favorables para la entidad. Una, que el proveedor que instala el bien de alguna manera lo haga de repente de manera eficiente y como tal eh, perjudique la garantía del equipo, ¿no? Entonces, aparte que es un tema también de doble esfuerzo, ¿no? Hay que contratar al proveedor del bien y hay que contratar al proveedor del servicio. Entonces, lo más eficiente en términos de contratación pública es contratar la adquisición de ese bien, que es el aire acondicionado, bajo la modalidad de llave en mano. Es decir, me lo va a traer, me va a suministrar el equipo, pero también me lo va a instalar. Y ahí hay que tener en cuenta que una vez que lo instala, recién allí se da la conformidad. O sea, es por todo el paquete, por toda la prestación. Es decir, entrega más instalación. En el caso para obras, es casi similar, ¿no? Como dice acá la diapositiva. Por ejemplo, un ejemplo clásico podría ser la construcción de un hospital, ¿no? Evidentemente es una obra de infraestructura, hay que equiparlo, ¿no? Con camillas que son este mobiliario, pero también cierto equipo seguro más sofisticado, que implica hacer su montaje respectivo y ver su puesta en marcha. Entonces, eh, cuando queremos de esa naturaleza que la contratación se lleve a cabo, la modalidad de ejecución que le correspondería sería la de llave en mano. Y la otra modalidad de ejecución es la de concurso-oferta, que básicamente se centra en el sentido de decir, oye, si yo quiero hacer una obra, sí, quiero que se lleve a cabo esta obra, tengo esta idea, todo, pero no tengo el expediente técnico, no lo he hecho. Tengo, aquí no me acuerdo ahorita el nombre de este documento, pero es una especie de perfil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una idea de lo que quiero. Entonces quiero que tú, proveedor, vamos a sacar a convocatoria, me elabores el expediente técnico y el desarrollo y ejecución de dicho expediente técnico a través de la ejecución de la obra, ¿no? Por experiencia también a veces les comento, por lo general no es recomendable, ¿no? No hay buenos datos históricos de que utilizando dicha modalidad se ha tenido una contracción bastante eficiente, ¿no? Por lo general más bien conlleva muchos problemas, eh, problemas justamente de arbitraje, ¿no? ¿Por qué? Porque las entidades lo que tratamos de hacer a veces es confundimos nuestro tema de oportunidad y eficiencia con el hecho de decir una falta de programación y falta de eh, digamos, de oportunidad. ¿Por qué? En vez de haber nosotros desarrollado el expediente técnico con la debida anticipación, trasladamos toda esa responsabilidad a que un proveedor lo haga, ¿no? Y como les voy a repetir, no surte buen efecto, ¿no? En la práctica por diversos motivos, porque primero que a la hora de convocar, un proveedor tiene que tener tanto los expertices de elaborar expedientes técnicos como también de ser ejecutor de obra. Y existen en el mercado, cierto, existen, pero lo malo es que no que desean participar bajo esa modalidad con el Estado, ¿no? Son muy contaditos y algunos no son, eh, digamos, muy buenos proveedores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora seguimos conforme al temario, con los métodos de contratación, que no es otra cosa que los procedimientos de selección según lo que denomina la normativa de contratación pública. ¿Qué es un procedimiento de selección? Es un procedimiento de naturaleza administrativa que comprende un conjunto de actos de gestión administrativa que se desarrollan con la finalidad de seleccionar a un proveedor, con el cual, previo cumplimiento de determinados requisitos, la entidad formaliza un contrato para abastecerse de bienes, servicios, consultorías u obras. Clarísimo, ¿no? Para determinar un procedimiento de selección, se tiene que tener en cuenta estas.
digamos, tres condiciones, ¿no? O tres requisitos, por darle un nombre. Eh, Primero, el objeto de la contratación, que no es otra cosa que qué es lo que se quiere contratar, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere contratar? El monto, que no es otra cosa que el valor referencial o valor estimado, que sea calculado para dicha contratación. Y el tipo de procedimiento de selección que va a ser utilizado en función a su naturaleza que ha sido determinada en el objeto de contratación. Es decir, cada procedimiento de selección tiene ciertos requisitos que deben ser tomados en cuenta. Considerando estos tres puntos que les he dicho, recién nosotros vamos a poder definir con precisión qué procedimiento de selección le corresponde. Por ejemplo, si el objeto de contratación fuese, como decía en el ejemplo anterior, la compra ¿qué le puedo decir? De 7 equipos de aire acondicionado que incluyen su instalación, ya, uno cuando dice equipos, que son bienes, diría, dependiendo ya, va a ser algo que tenga que ver con bienes, puede ser, ya, que incluye instalación, ya. Pero todo eso me sale, no sé, pues por decir de alguna manera, 500.000 soles. Ya, 500.000, ya tengo los dos factores hoy. Y la tercera dice condiciones para la selección del procedimiento de selección. ¿Puede ser usada comparación de precios? No, porque más adelante les voy a definir cuándo se utiliza eso. ¿Son consultores? No, porque son bienes. ¿Es subasta inversa? No, porque no está dentro de sus fichas, ¿no? También vamos a verificar. Entonces, es 500.000, ya, según la tabla del 12, todo lo que supera 400.000 y pico es licitación pública o concurso público. Pero bueno, como es bien, será licitación, pues decimos, ¿no? Ya, ya. Pero ahí hay que ver algo. Por eso les he dicho el tema de que hay que evaluar en esta parte que señala acá, de la diapositiva, en esta parte de acá, dice, hay que ver en función a la prestación con mayor incidencia. Yo les estaba hablando de la compra de 5 equipos de aire acondicionado con instalación. Ahí habría que ver, oye, la entidad me dice, te voy a cobrar 500.000". Está bien, me va a cobrar 500.000, pero me dice, si me hace una estructura de costos, los equipos cuestan solamente 200.000 y la mano de obra, que es la instalación, cuesta 300.000. 200 más 300 sale 500. Oye, ¿por qué tanto la mano de obra? Porque no solamente es poner cableado, hay que atravesar, de repente, dependiendo de la arquitectura de ese inmueble, atravesar varios pisos, poner diversas, no sé, pues soportes, en fin, la cosa que hacía determinar el proveedor que la mano de obra le sale 300.000. Y como verán, la incidencia dentro del monto total referencial de 500.000 es 300.000 para servicios, es decir, servicios tiene mayor peso que la parte de bienes. Por tanto, no va a ser tomado como un bien, sino va a ser tomado como un servicio, porque su incidencia dentro de su estructura de costo es mayor la parte de servicio que la parte de bienes. Y por tanto, como el monto total supera los 400.000, nosotros decíamos, oh, ¿será concurso o será licitación? Entonces va a ser un concurso. Para este ejemplo específico, siempre que el valor del servicio sea mayor que el valor del bien, dentro de la estructura del valor diferencial. ¿Sí? Esa es la idea. El temario también señalaba de que cuáles son los documentos que conforman el procedimiento de selección. Como documentos principales, cada procedimiento de selección tiene sus documentos básicos específicos. Por ejemplo, lo llamémoslo los tradicionales, que son la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa y contratación directa. La norma le da un nombre a ese documento básico que le llama bases. Para el caso de consultores individuales le llama solicitud de expresión de interés. Y para el caso de expresión de comparación de precios le llama solicitud de cotización, ¿no? Es el nombre que le da a sus documentos que sirven como reglas de juego para la contratación. Eh, tomando, disculpen, retroceder un ratito, tomando como base.
el caso de las bases, que es para el tema de estos procesos, estos tipos de procedimientos de selección, que son licitaciones, concursos, adjudicaciones simplificadas y subastas inversas, se tiene que, durante la etapa de selección, los documentos que se generan en el procedimiento de selección son todos estos, como mínimo, ¿eh? Bueno, impresión de convocatoria ahora ya no es necesario porque el registro se hace se hace, no está ahí evidentemente ya registrado. Hay un documento que se llama consultas y observaciones, que es lo que presentan los postores, ¿no? Como parte de las dudas ¿no? que tienen respecto a las bases que han sido publicadas. El pliego absolutorio de consultas y observaciones, que es lo que la entidad, a través del comité de selección, ¿no? Absuelve las consultas u observaciones que hayan formulado los proveedores, ¿no? Y todas estas consultas y observaciones se plasman en las bases integradas, que son las reglas del juego, es decir, se integran allí, ¿no? Se consignan en dichas bases, modificando las mismas, ¿no? Para que los interesados tengan el documento integral que contiene, pues, las respuestas a las consultas que se hayan formulado. Luego se tiene, ya en la etapa de presentación de propuestas, las ofertas, ¿no? De los proveedores que han participado. Después tenemos, como parte de esa evaluación y revisión de propuestas, los cuadros de evaluación que pueden haber formulado el comité de selección, las actas de dicho comité, en el cual señalan, pues, ¿no? las acciones que han adoptado y las decisiones de las mismas, ¿no? En la oportunidad que corresponde. Esos son documentos básicos que van a estar, ¿no? En el transcurso, dependiendo de las ocurrencias que se puedan dar, puede darse quizás más documentos, ¿no? Como pueden ser apelaciones, subsanaciones, en fin, ¿no? Pero esos son documentos básicos. Acá está la diapositiva que le decía, tipo de procedimiento de selección. ¿Cuáles son los tipos de procedimiento de selección? Son estos: licitación pública, que es concurso, adjudicación simplificada, consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa, concurso de proyectos arquitectónicos, contrataciones directas. Hay un método de contratación especial que es el acuerdo marco, ¿no? Que es comprar ah, tipo Amazon, por decir, ¿no? Tipo eBay. Es un portal y ahí uno selecciona y el LOCE se encarga de determinar a los proveedores. La licitación pública, como bien les decía previamente, es para el caso de bienes y obras. El concurso público es para servicios en general, consultorías y consultorías de obras. La adjudicación simplificada es para cualquiera de los tipos, cualquiera de ellos, es decir, bienes, servicios, consultorías en general, obras o ejecución. La selección de consultores individuales es solamente para consultorías en general, ¿no? La comparación de precios es para bienes y servicios, pero bienes y servicios específicos. La contratación directa es de acuerdo a las causales. Es lo que antes, en la norma anterior, se conocía como exoneraciones, ¿no? Ahora le cambiaron de nombre, le dieron ciertas precisiones, pero es lo que antes se conocía como exoneraciones. La subasta inversa electrónica también es para bienes y servicios comunes, es decir, hay una ficha, ¿no? Y el acuerdo marco es también para aquellos que tienen están dentro del catálogo, ¿no? Como bienes y servicios. Ah, Seguidamente les voy a pasar cada una de las diapositivas para cada uno de los procedimientos de selección, en la cual se definen las etapas que se dan durante dicho procedimiento de selección, ¿no? Lo importante es que se identifiquen las etapas, ¿no? Porque cada etapa, digamos, conlleva a atender una necesidad, sea de parte del proveedor o sea de parte de la entidad, ¿no? Por ejemplo, registro de participantes, después sigue formulación de consultas, después exclusión. Es decir, oye, yo entidad necesito convocar, es decir, hacer público mi necesidad. Y
Registro de participantes, el proveedor necesita registrarse para saber que está interesado, ¿no? Y pueda acceder a cierta información. Formulación de consultas es de interés del proveedor para efectos de que lo que pueda leer de las bases eh, pueda ser, digamos, atendida cierta necesidad de información o aclaración. En la solución de consultas, eh, la entidad atiende dicha necesidad de aclaración de parte del proveedor. En la presentación de ofertas, la entidad es la que señala una fecha en la cual necesito que ya, habiendo transcurrido cierto tiempo y habiendo absuelto tus consultas o dudas, me presentes tu propuesta. Luego hay una fecha para revisar y evaluar esas ofertas, calificarlas y finalmente determinar a un ganador, otorgándole la buena forma. Todos estos pasos son similares en todos los procedimientos de selección, mira, sino que uno conlleva más tiempo que el otro en función a que la norma y los legisladores, ¿no?, que han formulado dicha norma han considerado que en atención a una cuantía, es decir, el monto involucrado para cada procedimiento de selección, implica que debe haber un mayor tiempo entre dichos eventos, ¿no? Es decir, entre consultas y observaciones, absolución y presentación de ofertas, porque dado que el monto es mayor, debe implicar mayor complejidad. Y entonces, por ende, eh, todas las partes interesadas deben darle también el tiempo necesario. Esa es la idea, básicamente. Porque las etapas son las mismas. En el concurso, simplificada también es casi igual, se dan cuenta, ¿no? Por eso quiero señalarles que la idea es la misma, ¿no? Solamente en el caso de consultores individuales es ligeramente diferente, pero a grosso modo es igual, no hay consultas, ¿no? Pero es directa la contratación casi. La comparación de precios es dice, es aplicable para bienes y servicios que deben ser de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercializan bajo una oferta estándar y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por entidad. Es decir, es un producto estándar, ¿no? Una experiencia eh, que se tuvo era, no sé si ahora lo habrán cambiado como parte del acuerdo marco dentro de una ficha, pero en aquel momento, cuando salió la norma con esta condición de comparación de precios, lo que se compró fue, por ejemplo, leche evaporada, ¿no? Es un producto estándar, no le estoy pidiendo que me lo fabrique de menor medida, es decir, menor volumen o presentación en otro tipo de envase, ¿no? La leche es la leche, tipo, como digo, evaporada, puede ser acá en la confianza agarrando marcas tipo Gloria, tipo Ideal, en fin, ¿no? Entonces, resulta factible aplicar este procedimiento de selección, ¿no? Ahora, si yo pidiera, porque por ejemplo, esto me lo entreguen de manera, ¿qué le puedo decir? Con cierto etiquetado o con cierto embalaje, ahí sí, no aplicaría este concepto porque esta modalidad, este procedimiento de selección, porque estaríamos incurriendo en esto de acá, que no se fabrican, producen o suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad. O sea, no estoy dando una instrucción particular, es un producto como viene en el mercado, ¿no? En latas, presentación de 410 mililitros, por ejemplo, ¿no? Y un etiquetado, nada más, requisito sanitario y ya está. Entonces, si fuese ese el caso, sí aplicaría con presión. Pero si yo le pidiera, no, que me cambie el etiquetado, que me lo, no sé, pues, que tenga un mayor, volumen o componente de leche, ahí sí no resulta aplicable. Tendría que sacarse la contratación vía procedimiento regular, que puede ser una publicación simplificada, ¿no? O licitación pública, dependiendo del monto involucrado. Ahora, la particularidad que tiene esta contratación de procedimiento de selección de comparación de precios es que
solamente permite hasta un monto de 15 UITs, ¿no? Más allá no. La otra limitante es que se necesitan tres cotizaciones. Como les decía, la contención directa, que no es otra cosa de lo que antes se denominaba exoneraciones. eh, Básicamente, ¿cuál es la particularidad acá? De que se acortan los plazos, ¿no? Es decir, los requisitos son los mismos que si fuese una licitación, concurso, aunque se simplifica en términos de que los requisitos documentarios, ¿no? Pero en términos de plazo, se acortan. Es decir, ya no va a demorar tanto como demora una licitación o como demora una simplificada, sino que se acortan los plazos. Y normalmente, en vez de privilegiar, como dicen los procedimientos regulares, que se privilegia la pluralidad de proveedores y la concurrencia de la misma, acá ya no se privilegia esos principios. Acá lo que se privilegia es el tema de la oportunidad, ¿no? Y por ende, normalmente se contrata con un solo proveedor. Hay diversas causales por las cuales se puede hacer contratación directa que están señaladas expresamente en la ley y su reglamento. Hay por situación de emergencia, como dice el número 2, situación de desabastecimiento, secreto militar, proveedor único, personalísimos, publicidad para el Estado, el 7, servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son coordinación o autorización de un trabajo previo ejecutado por el consultor. O sea, es decir, si por algún motivo se quedó un contrato que ya se había realizado y se ha quedado a la mitad porque se ha resuelto o porque el proveedor, no sé, pues eh, no sé, alguna causa extraordinaria que fue de viaje, ya no está, falleció, en fin, a efectos de que se cumpla con la finalidad de la contratación, es decir, que la entidad cuente con esa necesidad satisfecha, permite que de manera extraordinaria se pueda contratar a otro consultor para que continúe con ese faltante, ¿no? Adquisición de bienes y arrendamiento también está exonerado. Capacitaciones también. Acá este es de manera similar al anterior que hablábamos de la consultoría. Es cuando se ha resuelto un contrato declarado nulo para continuar con la satisfacción de dicha necesidad. Y la defensa legal está expresamente también señalada como causal para contratación directa. Concurso de proyectos arquitectónicos es otra procedimiento de selección que, bueno, nunca lo he visto. De alguna manera deben haber algunas entidades que particularmente lo requieran, pero no lo he visto. La subasta inversa es la modalidad que les decía, que todo se hace a través, se hace, básicamente se tiene que contar con fichas. El caso común que la mayoría de entidades buscan por ahí, por ejemplo, es el caso de la adquisición de combustible, ¿no? No es tan eficiente, pero bueno, ahí está la modalidad. El acuerdo marco también son con fichas, ¿no? Todo es a través se hace. Como les decía, es tipo comprar tipo Amazon, en cierta manera. Normalmente están ahí los productos, por ejemplo, los que normalmente en mi experiencia hemos visto, es la compra de equipamiento informático, ¿no? Computadoras, PCs, monitores, impresoras, ¿no? Este tipo de cosas. Dependiendo del monto involucrado, a ver, acá no está. Eh, si no me equivoco, más de 100.000, lo ve directamente el OCE, ¿no? Nosotros mandamos el requerimiento y el OCE se encarga de determinar a través de sus procedimientos el proveedor o los proveedores que puedan atender dicha necesidad. Si es inferior a 100.000, la entidad, como digo, tipo eBay, determina cuáles serían los proveedores a través de sus condiciones, el proveedor adjudicado. Otro punto que también señalaba el temario de hoy era que
Normalmente en la etapa de ejecución contractual se pueden dar controversias, ¿no? Y para eso es el presente curso que estamos llevando a cabo ahora, ¿no? Justamente el tema de arbitraje o el tema de junta de resolución de disputas, ¿no? Precisamente durante la etapa de ejecución contractual. Pero, ¿qué pasa durante la etapa de selección? ¿Puede haber alguna especie de, llamémosle, de controversia? Sí, discrepancia en todo caso, ¿no? Dice. Ahora, dependiendo de la cuantía, esa discrepancia va a ser resuelta por el Tribunal de Contratación del Estado o por la entidad, ¿no? Claro, a veces suena como, oye, por la entidad, si la entidad es la que está, entre comillas, resolviendo mal un tema, ha sustentado mal, ha hecho mal su pliego de observaciones, en fin, lo que quiera reclamar, ha hecho mal su evaluación de propuestas, y a ellos les voy a reclamar, obviamente que se van a ratificar, dirá el proveedor. Pero la norma ha señalado eso, ¿no? Han señalado que dependiendo del monto involucrado de esa contratación, quien resuelva esa discrepancia va a ser la entidad, y si supera ese monto, lo va a resolver el Tribunal de Contrataciones del OCE. El monto que señala la norma es 50 UITs. Si el monto de la contratación es inferior a 50 UITs, lo resuelve la entidad. Si supera, lo va a hacer el Tribunal de Contrataciones. En resumen, lo que les quería decir, me parece simpático esta última diapositiva, entre otras cosas que van a seguir, es que se queden con este concepto, ¿no? Un procedimiento de selección digamos, se determina en atención al objeto contractual, como les decía, tomando nuevamente el ejemplo de los equipos de aire acondicionado, el monto involucrado, ¿no? Porque va a determinarse, en fin, en esa cuantía, si es concurso, licitación, autorización simplificada, etcétera. Y los sistemas de contratación, que era lo que también les indicaba, que básicamente son suma alzada, precios unitarios, tarifa, honorarios de éxito, van a permitir determinar la condición de pago. Entonces, por eso también es importante su correcta determinación. Y la modalidad de ejecución, la modalidad de contratación va a permitir que la ejecución se lleve a cabo de la mejor manera. Como les hablaba, ¿se acuerdan en aquella diapositiva el tema de llave en mano y concurso oferta, ¿no? También tomando nuevamente de ejemplo el tema de los equipos de aire acondicionado, ahí había que ver, oye, si lo quiero llave en mano, es decir, no solamente el suministro del bien, que en este caso son los equipos de aire, sino también su instalación misma, ¿no? Uno tiene que evaluarlo. Entonces, esta diapositiva que tenemos acá en pantalla es la que espero les permita a ustedes ver conceptualmente nomás la importancia de cada una de ellas, ¿no? ¿No? O sea, ¿para qué están? ¿No? ¿Cuál es su fin? Bueno, en esta diapositiva me permito darles unas recomendaciones de ciertos links para que ustedes, en su calidad de profesionales, ya que vayan a formar parte de como árbitros o adjudicadores, ¿no? Pueden tener una búsqueda más efectiva de información para resolver determinados temas que crean ustedes convenientes. Por ejemplo, tenemos acá para buscar opiniones del OCE, ¿no? Buscador de proveedores del Estado, es decir, si un proveedor está eh, su performance dentro de las contrataciones del Estado, ahí sale dónde ha contratado, quién es quienes conforman su directorio, ¿no? En fin, el portal de proveedores, de registro nacional de proveedores. Acá es otro punto importante, el banco de laudos arbitrales, que nos puede servir como referencia si queremos tener algún, no sé, pues, ¿no? Algún tema
similar y que nos oriente, digamos, a nuestra actuación. Base de datos profesionales que están certificados, documentos de orientación normativa en el marco de la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, bueno, chicos, espero con esto haber culminado y haber transmitido lo que busco yo, ¿no? Como que tengan los conceptos claros, básicamente, porque el curso en sí no es de contratación propiamente dicho, sino conceptos básicos, porque lo que se busca es la formación tanto de para ser árbitro o adjudicador, ¿sí? Si tienen alguna consulta, les agradecería que me la formulen en este momento. Buenas noches, ¿tendrán alguna consulta, por favor? Buenas, Ninguna por el momento, todo está claro. ya. Muy bien, entonces ha sido un gusto. Está claro. Muchas gracias. A usted también.